Pues continuando con esta parte de lo que es el esquema de la hora santa, vamos a tener diferentes esquemas para poder realizar la reflexión de la predicación. Y en ese sentido tenemos 4 formas diferentes. En este caso tenemos uno que es un tema, elegir un tema, ¿sí? Y luego de ahí pues tener lo que es el Evangelio, dar lectura al Evangelio, luego la reflexión y el canto. Este temario o este esquema viene siendo para que ya ahí ocupemos lo que es la parte del tiempo de la exposición. Tema, eligiendo un tema, eligiendo un evangelio, dando una reflexión y pues teniendo un momento de canto y reflexión. Otro puede ser también el evangelio con la lección divina y terminar con una oración. Otro esquema que tenemos es la parte de la liturgia, el rosario y la lectura espiritual. Liturgia, que es la liturgia de las horas. En la liturgia que tenemos en el tercer esquema es liturgia, la liturgia de las horas, ya sea que podamos ver también el rosario o una lectura espiritual. Y por otro lado también tenemos la parte de la contemplación, alabanza y predicación. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a enfocar a la parte de la predicación, cómo poder predicar dentro de una hora santa, una exposición con el Santísimo. Entonces, vamos a irnos a lo que es cómo predicar la palabra de Dios, ya teniendo en cuenta pues estos esquemas. Número 1, para poder predicar la palabra de Dios tenemos que elegir una lectura del Evangelio. Como ya lo he mencionado en los videos que ustedes han visto, no es recomendable que veamos lecturas del Antiguo Testamento, mucho menos del Nuevo, de las cartas apostólicas, porque tal vez en su contexto nos podemos confundir un poco. Lo mejor es que podamos ver las lecturas del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Qué dice el texto? Eso es lo que vamos a ver cuando prediquemos la palabra de Dios. ¿Cómo se vive en el mundo actual? ¿Qué respuesta exige Dios en este Evangelio? Y por último vamos a resumir la predicación en hechos concretos. ¿Cómo lo podemos ver en nuestra vida? ¿Sí? Entonces esos son los pasos. Lectura del Evangelio. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo se vive en el mundo actual? ¿Qué respuesta exige Dios en este Evangelio? ¿Y cómo se resume esto en hechos concretos? Y vamos a ver entonces el ejemplo con un Evangelio. Yo elegí el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículos... El Evangelio San Mateo capítulo 7 versículos del 13, capítulo 7 versículos del 13 al 20. Y vamos a dar lectura a este Evangelio para comenzar con nuestra predicación de la palabra de Dios. Y la predicación dice así: entren por la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos,
como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya dimos lectura al texto, ¿sí? Ya elegimos el Evangelio de San Mateo en nuestra predicación, en nuestra exposición del Santísimo. Ahora pasamos a ver cómo vamos a predicar. Bueno, muy sencillo. Yo subrayé 4 frases importantes. Algo que nos va a ayudar mucho es poder elegir estas frases, ¿no? Número 1, entren por la puerta angosta. Entren por la puerta angosta. Segunda frase, el camino que conduce a la salvación. Tercera frase, los reconocerán por sus frutos. Y cuarta frase, todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Si nosotros subrayamos las frases importantes en el Evangelio, hay que entonces adentrarnos parte por parte de la palabra. Entren por la puerta angosta. ¿A qué se refiere el texto? Entrar por la puerta angosta no solamente se refiere como tal a una puerta, sino se refiere a que son pocas las personas que se salvan. Son pocas las personas que hacen el bien. Son pocos los que se portan bien y desean el bien a los demás. Por eso la puerta es angosta. Y el Señor nos invita a entrar por esa puerta donde pocos entran. En este entrar por la puerta angosta, el Señor nos pide que vayamos por ese camino. Ese camino donde se nos da la oportunidad de participar de la gracia. Segunda parte, el camino que conduce a la salvación. ¿Cuál es el camino que nos conduce a la salvación, hermanos? Es Jesús. Se refiere a Jesús, que es la salvación, el camino, la verdad y la vida. Él nos da la salvación. Jesús, cuando nos habla del camino, se refiere no solamente a la parte de un camino y ya, sino vivir el camino es vivir todo el proceso que hay en él. Por ejemplo, nosotros que ya estamos en el servicio, estamos caminando, y no quiere decir que porque ya somos ministros ya estamos salvados o ya somos santos, ¿no? Estamos en el camino y también tenemos que irnos convirtiendo todos los días. Todos los días es una oportunidad de seguir al Señor. Siguiente parte, los reconocerán por sus frutos. A cada uno de nosotros, las personas nos ubican por lo que hacemos. Por eso dice el texto que no hay fruto bueno, que no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni al revés. A cada árbol se le conoce por sus frutos. Entonces esto nos invita a trabajar más por las obras que estamos realizando. No por lo que digamos que vamos a hacer, sino por lo que realmente realizamos. Y todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Ahí viene la consecuencia, el acto concreto de nuestro evangelio. ¿Cuál es esto? Pues que todo árbol que no da frutos va a tener la consecuencia, ¿sí? Todo árbol que no da frutos tiene la consecuencia de echarse al fuego porque no sirve. Entonces ahí tenemos una respuesta de que si nosotros no hacemos algo bueno o bien con nuestra vida, pues nuestro fruto, nuestra consecuencia será pues la muerte. Por eso el pecado ocasiona la muerte, porque una persona que no da frutos, que no sirve, pues ¿para qué la queremos? Simplemente ahí se queda. Entonces, esta es una de las partes importantes para utilizar en la predicación. Esto que escuchamos en el Evangelio, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el Evangelio completo y ya resumido en las frases es conforme nosotros podemos dar la predicación. Esa es una forma. Ahora, tenemos otra forma que es la parte, ¿sí?, de la lección divina. La lección divina es otra manera de predicar en el momento de la exposición.
¿Qué es la lección divina? Es una forma de hacer oración igual con la palabra de Dios. Lección divina significa lectura divina, a la iluminación del Espíritu Santo. Lectio significa lectura. El primer paso, son 4 pasos para la lección divina. El primer paso consiste en elegir un pasaje de la Escritura que nos llame la atención y leerlo con detenimiento. La clave está en una lectura lenta y reflexiva, prestando atención a cada palabra, frase o imagen que nos resuene. Esta primera etapa nos invita a preguntarnos qué es lo que dice el texto. ¿Sí? Primer paso entonces es leer un pasaje bíblico y nuevamente la recomendación es el Evangelio. La clave va a estar en hacer una lectura lenta, reflexiva, prestando atención a cada palabra y vamos a darle una relectura, decir qué me dice el texto. Así comienza la lección divina, dando la lectura al texto. Segundo paso de una lección divina es la meditación. Viene la parte de la meditatio. Después de leer, es momento de reflexionar. ¿Qué palabras o frases han captado nuestra atención? ¿Qué mensaje parece estar comunicando Dios a través de este pasaje? La meditación nos lleva a escuchar con el corazón y discernir cómo nos habla Dios en el contexto de nuestra vida. Aquí surge la segunda pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Sí? La primera es, ¿qué dice el texto? Y ahora, ¿qué me dice a mí el texto? Después de haber reflexionado. ¿Sí? Y acá es algo muy bonito de esta predicación de la lección divina porque ustedes van a ir reflexionando junto con la comunidad. No es que nada más la comunidad sea para ellos el mensaje, sino también para ustedes. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me está comunicando Dios a través de este evangelio? Esta meditación con el corazón nos ayuda a discernir cómo Dios va hablando a nuestras vidas a través del evangelio. ¿Sí? El siguiente paso en la lección divina justo es la oración. En la lección divina, después de tener la parte de meditar, de que ya el Señor me tocó, ya me dijo qué es lo que tengo que hacer. Ahora yo le voy a escribir una oración. En este paso le vamos a responder a Dios en oración. Expresamos nuestras emociones, pensamientos, preocupaciones o agradecimientos inspirados por la lectura. Esta es una conversación personal con Dios en la que compartimos cómo su palabra nos ha tocado y le preguntamos, ¿qué le digo yo a Dios? Ahora, toda predicación, toda reflexión exige también una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que le digo yo a Dios en mi oración? Y entonces la lección divina se presta a que en una libretita, en una hoja, escribamos. Señor, en este evangelio tú me dijiste esto y esto y esto. Yo voy a comprometerme a hacer esto, yo quiero darte gracias y hacer toda una oración por escrito y presentársela al Señor en el altar donde está Jesús sacramentado. Eso es tener precisamente la oración como esta respuesta, ¿sí? Toda predicación exige una respuesta, ¿sí? Esta respuesta de parte del Señor. Entonces, en esta parte de la oración va a venir precisamente esta respuesta, ¿no? Y en esta respuesta viene la parte ahora de la contemplación. Después de haber hecho la oración ante Jesús, venimos a contemplarlo. Finalmente entramos en un tiempo de silencio y contemplación. Ya no se trata de palabras, sino de permanecer en la presencia de Dios, permitiendo que su verdad nos penetre y transforme. Es un momento para descansar en su cercanía y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. ¿Sí?
Es un momento para descansar en su cercanía y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Recuerdan que al principio hablábamos de que la hora santa es un momento para estar con el Señor, ¿sí? Muchas veces no se trata de tener tantos esquemas estructurados, sino de que en este momento de estar con el Señor, nosotros seamos los guías de acompañar al pueblo a encontrarse con Jesús en la Eucaristía. Y por eso nosotros vamos a tener esta responsabilidad de ser guías, de guiar y decir, a ver, platica con el Señor, tratar de conducirlos en ese diálogo con el Señor, para que ellos pues platiquen y dialoguen directamente con Él, de acuerdo a las necesidades y situaciones que tengan personales con el Señor. Entonces, esa parte también concluye con la parte de la lección divina. Ahora, vamos a ver otros momentos que también se ocupen en la liturgia, bueno, en la parte de la exposición, que es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es una oración de nuestra Iglesia Católica que se conoce laudes, vísperas y completas. Laudes, oración de la mañana, vísperas de la tarde y completas, oración de la noche, ¿sí? En estos tres, ¿sí?, vamos a ocupar normalmente el de vísperas si queremos ocupar la liturgia de las horas en la exposición del Santísimo. ¿Cuál es la estructura de esta oración? Himno, salmos, lectura breve, responsorio breve, el cántico evangélico, las preces, Padre Nuestro y oración final. Esa es la estructura de la liturgia de las horas. Si ustedes se compran su liturgia de las horas, pues será mucho más sencillo, porque la estructura de la oración ya la trae y simplemente es ir guiando al pueblo de Dios con esta oración, ¿sí? No me quiero detener tanto en esto porque no se trata de, pues, no se trata de tener una estructura de la liturgia de las horas para la hora santa, sino mostrarles que también se puede hacer una hora santa con la liturgia de las horas, ¿sí? Con la liturgia de las horas. Sin embargo, vamos a pasar al siguiente punto importante para concluir con nuestra actividad del día de hoy. Algo muy importante que debemos de saber en la exposición del Santísimo es los objetos litúrgicos que se van a utilizar en la hora santa. Los objetos que se utilizan en la hora santa son los siguientes: la custodia, el incensario, la Biblia o leccionario, las llaves del sagrario, el ambón donde se va a leer la palabra de Dios, la campana y el paño de hombros, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya los diferentes objetos litúrgicos que se van a ocupar. Y pues nada, vamos a ir explicando uno por uno para que veamos en qué momentos se utilizan. El ministro tiene que tomar en cuenta esto porque se va a ocupar desde el principio. Las llaves del sagrario tienen que estar colocadas en la credencia o en el altar, ¿sí? La credencia es la mesa donde se colocan los objetos litúrgicos para la misa, las vinajeras, la campana, etc. Bueno, siempre hay que observar que estén las llaves en ese lugar y vamos a irnos al sagrario, vamos a hacer una genuflexión, vamos a abrir el sagrario y vamos a irnos directamente a exponerlo en la custodia, ¿sí? El sagrario va a permanecer así abierto o entreabierto, se van a quedar las llaves pegadas y de ahí nos vamos a ir con la exposición y después vamos a tomar el incensario. Sí es necesario que el incensario se ocupe, ¿sí? El incensario se tiene que ocupar en este sentido de un acto de alabanza a Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un material que se ocupa para dar alabanza y para santificar precisamente el cuerpo de Cristo. Luego el ambón, ¿sí? Desde el ambón ya tiene que estar colocada la Biblia o el leccionario que vayamos a ocupar. La campana, ¿sí?, que se va a tocar en el momento de la
de la exposición y de la reserva. Antes y después se toca la campana en el momento en que se traslada el Santísimo. El paño de hombros no es propio del sacerdote, lo podemos utilizar para transportar el cuerpo de Cristo. La capa pluvial, pues si es así, no se utiliza. Y la Biblia o leccionario. Estos son como tales los objetos litúrgicos. Con respecto al altar, pues solamente se tiene que colocar un candelabro o una vela de cada lado para la hora santa. Y el Santísimo, si es posible, se tiene que colocar en alto, pero pues no será necesario. Disculpe, en la capilla donde yo sirvo, no hay, nada más contamos con lambón, la campanita, no hay incensario, no hay paño de hombros, no hay sagrario. Es una capilla que apenas está bueno, es muy sencillita. Sí. ¿Es necesario que se atienda todo? No es necesario. Lo ideal es mostrarles todos los objetos que se ocupan en una hora santa. Sin embargo, en algunas ocasiones no es así, o sea, no se ocupan como de manera completa. Ahora, si llegase a faltar alguno de estos objetos litúrgicos, tampoco no es que pase nada, no, porque es una práctica espiritual. En el caso, por ejemplo, de la misa, sí, ¿no? O sea, la misa son ritos litúrgicos que nos ayudan al encuentro del Señor. Entonces, en esos ritos litúrgicos, pues nosotros estamos ahí presentes. Son ritos que no pueden cambiar. En la exposición del Santísimo, sí, no pasa nada. Adelante, hermana Esther. Una pregunta, el paño de hombros no es obligatorio, ¿verdad? Que lo utilice el ministro en la exposición del Santísimo. No es necesario. Lo puede ocupar. Normalmente se ocupa más cuando hay un traslado en procesión o procesión fuera del templo y se ocupa el paño de hombros para agarrar el Santísimo. Pero no es tan necesario, ¿sí? Generalmente lo hace el sacerdote, ¿no? Es el que lo utiliza. Normalmente el paño de hombros se utiliza para dar la bendición. Como lleva la capa pluvial, luego encima se pone el paño de hombros y con el paño de hombros agarra, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, bueno, la custodia, y da la bendición al centro, a la izquierda y a la derecha. Centro, izquierda, derecha. Ajá, pero solamente el sacerdote. Ah, ok. Y nosotros para incensar es también, ¿verdad? Centro, derecha, izquierda. Sí, al centro 3 veces, izquierda 3 veces, derecha 3 veces. Para resumir, en general para todos, espero que estas herramientas de tener la lectura del Evangelio, lo que me dice el texto, cómo se vive en el mundo actual, qué respuesta exige a Dios en el Evangelio, así como las herramientas para la lección divina, que es tomar el Evangelio, meditarlo, qué me dice a mí el texto, y después hacer una reflexión con la predicación y hacer una oración, pues prácticamente es lo que estamos buscando en este curso, ¿no? Las herramientas se les dan a ustedes, ya es cuestión que ustedes las aprovechen. Les voy a mandar en el grupo el formato para poder exponer y reservar el Santísimo Sacramento en ausencia del sacerdote. Se les va a mandar este material para que ustedes puedan preparar la predicación de la palabra de Dios. Y con esta herramienta ya ustedes pueden diversificar en las horas santas cómo exponer el Santísimo. Recuerden que la exposición del Santísimo es un momento en donde nosotros vamos a ayudar a los fieles a encontrarse con Jesús resucitado. Nosotros no somos los protagonistas. Muchas veces entendemos que nosotros somos los protagonistas al ser líderes o dirigentes de la oración y queremos más resaltar nosotros que a Jesús. No, hay que hacer que Jesús resalte más, y entonces toda nuestra reflexión y predicación tiene que ir en torno al encuentro de los hombres hacia con Jesús sacramentado. De eso va a tratar, no hay más. Entonces lo importante es que esta herramienta la ocupen y puedan ustedes ser servidores
dentro de esta adoración, que es estar con el Señor. Bueno, vamos a terminar con nuestra respectiva oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero dar gracias por estos momentos que nos permites estar aquí formándonos para poder compartir el servicio a nuestros hermanos más necesitados, sobre todo con respecto a la hora santa. Te pedimos que nosotros podamos ser partícipes de este servicio y podamos ayudar a que se encuentren las personas contigo en tu pan, en tu cuerpo, y que podamos nosotros al mismo tiempo comprender también este misterio que es muy grande para nosotros. A veces no comprendemos cómo es posible que te quedaste en un pan, pero aún así creemos porque queremos tener vida eterna, y todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.